Recreo, como les dije a las nuevas personas que están entrando, mi nombre es Gina. Desde Recreo les queremos dar la bienvenida y pasamos al siguiente slide. Janet, si me ayudas. Ok. Bueno, voy a contarles un poquito de lo que es Recreo. Seguramente ya por donde se hayan, por el canal donde ellos se hayan enterado de esta charla. Recreo es un centro psicológico para adolescentes, jóvenes y sus familias. Ayudamos a este grupo, a este foco en particular, a ayudarlos a superar dificultades emocionales y desarrollar habilidades para transitar las distintas etapas en bienestar, ¿no? En bienestar psicológico tanto para sus hijos y hijas como también para las familias. Siguiente. A ver, ahí. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos métodos y modelos en psicoterapia y tenemos diferentes servicios, ¿no? Primero tenemos psicoterapia individual, de la cual van a profundizar más nuestros expertos hoy día, orientación vocacional, ¿no? Si están en este periodo, muchas personas que están en el periodo todavía escolar, ¿no? Y orientación vocacional es un buen procedimiento como para saber en dónde quieren enfocarse los siguientes años nuestros hijos, ¿no? Consejería para padres y madres, psicoterapia grupal para aquellas personas que quizá ya han experimentado la psicoterapia a nivel familiar o a nivel de sus hijos. Programa para universitarios, tenemos un programa súper bonito llamado Study Lab que acompaña a los adolescentes y jóvenes en el proceso académico, ¿no? Tanto a nivel emocional como también a nivel académico. Evaluaciones psicológicas y neuropsicológicas y talleres en general de diversos tipos, pero que abarcan evidentemente el campo emocional, ¿no? También hemos experimentado temas con arte, abordar otros espacios para, digamos, establecer el bienestar en diferentes campos, ¿no? ¿Cómo? Bueno, y quiero arrancar, ¿no? Ya algunas personas se han soltado, nos han ido contando de dónde vienen, pero la idea es, pues, hacer de ese espacio un poco más cercano. Los que puedan, dentro de lo posible, nos encantaría verlos para saber y ponerles rostro a esos nombres, pero dentro de lo posible. No queremos tampoco, no queremos interrumpir, digamos, el espacio donde están y demás. Pero sí quizá romper un poquito el hielo y preguntarles cómo se han sentido esta última semana, qué han experimentado, ya sea con sus hijos o ustedes mismos. Por ahí los leo en el chat, por ejemplo, o esta semana personalmente tuve el reto de recibir a un nuevo integrante de mi familia, que es un perrito, y ha sido un poco complicado, así que he estado medio estresada. ¿Alguien más? ¿Algún reto en particular? De repente has tenido una semana complicada con tu hijo, con tu hija, o de repente ha sido una semana pues tranquila en el trabajo. No sé si nos quieren comentar. Bueno, pues nada. Entiendo que Al final ya nos dirán. ya nos irán diciendo, ya irán soltándose. Pues nada. Entonces, la siguiente slide, por favor, Janet, si me puedes ayudar. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy día es cómo abordar y prevenir conductas desafiantes en la adolescencia, ¿no? La intervención y sobre todo la prevención, ¿no? Cómo abordar como padres, porque como padres no siempre tenemos todas las herramientas, probablemente venimos de una generación donde la crianza ha sido completamente distinta y de todas maneras, todo el bombardeo de información, de redes sociales, y la dinámica que están pasando nuestros adolescentes es completamente distinta. Entonces, la idea es ver cómo poder enfrentar esto, tener herramientas a la mano, de la mano de dos expertos que ahora les voy a presentar. Janet, si me puedes ayudar con la otra slide. Ya. Bueno, nuevamente para las personas que han ingresado, nos encantaría verte dentro de lo posible. Gracias, Cristian, porque prendiste ahí tu camarita. Es increíble poder verles el rostro y ponerles el nombre también.
Cualquier duda que tengan durante el proceso de esta charla, no duden en comentarla. Nosotros vamos a ir recopilando las preguntas que vayan saliendo. La idea es que los expositores abarquen todo lo que es la charla y de ahí ir respondiendo, tener un espacio al final de preguntas y respuestas. Bueno, y por último, disfruten este espacio, apunten si tienen por ahí algún lapicero y nada, pregunten siempre y cuando quieran. Siguiente. Bueno, voy a presentar a la primera experta, es Janet. Ella es directora de Recreo y fundadora también de Recreo. Ella es psicóloga y psicoterapeuta racional, emotivo-conductual. Tiene formaciones en mindfulness y autocompasión, con experiencia en trabajo de adolescentes, jóvenes, padres y madres de familia. En general, su experiencia ha abordado todo el tema de familia, así que es un lujo tenerla hoy día en nuestra charla. Gracias, Janet. Y también tenemos a Hendel Cabrera, que es psicoterapeuta, es psicólogo, psicoterapeuta cognitivo-conductual, y también su experiencia está abordada y con mucho foco en los adolescentes y jóvenes con problemas de trastornos de conducta. Así que también es un lujazo tener a Hendel el día de hoy, ya que el tema en sí es sobre las conductas, ¿no? Sobre los trastornos que hay en conductas. La siguiente. Bueno, ahora sí, me toca. Les doy la bienvenida y el pase a los expertos. Gracias. Gracias, Gina. De verdad, para mí es un buen momento que puedo compartir aquí con todas las personas que están aquí. Para quienes no saben, Recreo es un centro psicológico orientado al trabajo con adolescentes, jóvenes y sus familias. Y bueno, he tenido la oportunidad de poder empezar construyendo esto desde cero. Eh, Quienes saben o me conocen un poquito o han visto de nosotros en las redes, es algo que ha ido yendo de a poco. Creo que Edgar ha levantado la mano. No sé si por ahí, Gina, lo puedes. Sí, le voy a preguntar. Ya. Y nada, como les decía, vamos avanzando de a poco y nos vamos notando nuestro enfoque en el trabajo con adolescentes, jóvenes, y ahora estamos reforzando un poquito el trabajo con familias, porque sabemos que, y lo vemos en la experiencia en el trabajo con los chicos y las chicas que tenemos, es que cuando involucramos a los padres, los procesos psicoterapéuticos avanzan mucho más rápido, los procesos son mucho más beneficiosos para ellos y ellos se sienten acompañados. Entonces, el día de hoy queremos compartir respecto a conductas desafiantes. Sé que esa palabra desafiantes, quizás para muchos lo podemos entender de diversas maneras, como problemas de conducta, como que no hace caso, como me responde, como que me contesta. Entonces hoy día queremos tomar este espacio para poder clarificar un poquito todo lo que implica esa conducta desafiante en nuestros adolescentes. Por mi parte, voy a hablarles un poquito del contexto de lo que es la adolescencia, de lo que es una conducta desafiante, para luego abordarlo un poquito en el tema más complejo, para saber en realidad cuándo tengo que tomar atención para que mi adolescente de repente necesite algún tipo de otro tipo de intervención, de repente un poco más profesional, y cuándo es algo que es propio de la adolescencia, ¿no? Como sabemos, todos hemos sido adolescentes en algún momento, quizás de una generación distinta, pero aún así, todas estas mismas situaciones que ellos pasan en la actualidad son cosas que nosotros hemos pasado. Y finalmente, también vamos a mencionar un poco cómo cuidadores, padres o madres, también podemos tomar acciones para poder abordar ese tipo de situaciones. Entonces, desde mi perspectiva, con más experiencia en el trabajo con familias y padres, quiero un poco aportar con eso y tengo mucha alegría de poder compartir este espacio con Hendel, que es especialista en el trabajo con adolescentes y jóvenes, específicamente en el tema de problemas de conducta y trastornos, que son dos cosas diferentes y que el día de hoy vamos a aprender. En el desarrollo de la charla, sí me gustaría que si van teniendo preguntas, pónganlas en el chat, porque al final de la reunión vamos a tener un espacio para responder esas preguntas en función de la información que vamos a ir dando. ¿Ok? Entonces, comenzamos. Primero que nada, a ver. ¿Cuál va a ser el objetivo de esta reunión? De esta charla, lo que buscamos es concientizar, psicoeducar y dar herramientas a las madres y a los padres sobre conductas desafiantes que se presentan en la adolescencia. Yo sé que ahorita tenemos mucha información en TikTok, redes sociales, Instagram, respecto a muchas cosas, y a veces es tanta información que no sé en realidad si es algo que me toca a mí, que me corresponde, que mi hijo está pasando, mi hija,
Así que este espacio lo que buscamos es clarificar un poquito de ello y aprender, ¿no? Aprender juntos. ¿Qué es lo que está pasando con los adolescentes ahora? Y cuándo tomar atención a ciertas conductas. Pero primero hay que entender qué es una conducta desafiante, ¿no? Tenemos muchos papás, a mí me pasa al menos en consulta, que vienen y me dicen, sí, mijito, no lava los platos con una sonrisa en la cara, ¿no? Entonces se está portando mal. Y la realidad es que propio de la adolescencia, incluso de muchos de nosotros adultos, no queremos lavar los platos, no nos gusta lavar los platos, y el que lo hagan ya es un golazo, ¿no? Y esperar que lo hagan con una sonrisa, que tengan la propia iniciativa de tender su cama, de tender su cuarto, de que siempre nos respondan de la manera más amable, pues en realidad sería en un mundo ideal. En la realidad no va a suceder así, pero va a ser importante identificar, ok, ¿cuándo es una conducta desafiante? ¿Cuándo empiezo yo a notar que mi hijo de repente ya está desafiando un poquito la autoridad, ya quiere ir un poquito rompiendo un poco lo que de niños naturalmente tenían, ¿no? Que era hacer lo que los adultos le dicen. Ahora, ¿qué consideraríamos dentro de conducta desafiante? Los arranques de cólera, ¿no? Abarcaríamos también lo que es la evitación de responsabilidades. Ya dejan de hacer cosas porque se olvidan, o porque no quieren, o porque no les gusta. Por otro lado, también tenemos conductas poco coherentes. Y esto es algo que es bien interesante porque cuando a veces hablo con algunos papás, unas mamás, me dicen, pero no termina nada, ¿no? Porque la meto en un curso de tal cosa y después al día siguiente ya no quiere ir porque no le gusta. Conductas poco coherentes, llamaríamos, ¿no? Que cambian, o de repente un día le gusta un estilo de ropa y al día le gusta otro. O también de repente la música, ¿no? Ahorita le gusta el K-pop y mañana le gusta el reggaetón. Y son cosas que a veces bajo nuestra lógica, que ya como adultos está un poco más estable, dices, pero ¿qué está pasando con ese chiquito o esa chiquita? Pero es muy natural dentro de conductas desafiantes y sobre todo desafío a las figuras de autoridad. Y esto hablaríamos de padres, hablaremos de profesores, hablaremos de cualquier figura que representa, ¿no? Algún tipo de autoridad para ellos y para ellas. Hay que entender que la prevalencia de conductas desafiantes en la adolescencia oscila entre el 4 y el 18%. Quiere decir que los adolescentes van a tener ese porcentaje de mantener esas conductas desafiantes durante su desarrollo, ¿no? Mientras ellos van creciendo, mientras su cerebro todavía está en ese proceso de formación, pues va a seguir dándose. ¿Ok? Y según la OMS, el 14% de adolescentes presenta un trastorno de salud mental. Cuando ya hablamos de trastorno, hay que ser conscientes de que vamos a hablar de una problemática un poco más compleja. Por otro lado, también hay que entender que venimos de una pandemia que ha marcado muchísimo la generación de nuestros adolescentes, donde muchos están empezando a generar conductas de aislamiento, depresión, ansiedad, porque la pandemia es algo que no es típico y ellos han tenido que lidiar con eso dentro del contexto en el que estábamos, con los recursos que teníamos. Entonces ahorita estamos viendo muchas secuelas respecto al impacto emocional que ha tenido y al surgimiento de trastornos en muchos de nuestros adolescentes. Entonces hay que tener en consideración también eso, ¿no? Pero primero hay que entender qué es la adolescencia. Vamos a hacer un recordatorio para todos porque, como lo mencioné, todos hemos sido adolescentes. De repente la mayoría, como muchas mamás me dicen, ay, pero yo era súper tranquilita, ¿no? Y sí, me imagino que ustedes han sido los adolescentes perfectos, ideales, modelos, ¿no? Pero la realidad es que ¿quién no ha contestado alguna vez? ¿Quién no le ha murmurado a la mamá como me mandó a hacer algo y como, no quiero hacerlo? O quién no ha querido evitar cosas, quién no ha querido hacer algo fuera como medio de la norma, voy a copiar y plagiar, qué sé yo, ¿no? Propio de la adolescencia. Entonces, recordemos que la adolescencia es una etapa de la vida que viene con sí muchas características, que se va a presentar entre los 12 a los 17 años, va a presentar cambios físicos, que serían estos cambios propios del cuerpo, el cambio de la voz, el cabello, caderas, pechos, todos estos cambios físicos que surgen propio de la adolescencia. Y en esta etapa se da el desarrollo de la identidad, hablando de cómo va formando un adolescente su identidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de identidad, vamos a hablar de desarrollo de personalidad, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Cómo se sienten ellos como personas? Entonces, ahí la clásica que siempre me dicen es, ¿por qué mi hijita era súper conversadora y bailarina de niña y ahorita que es adolescente no quiere hablar con nadie, se esconde, se queda callada? Y claro, porque está en ese mismo proceso de desarrollo de su propia identidad. ¿Hay cambios emocionales? Claro que sí, porque su área psicológica y emocional, incluso su cerebro, todavía está en proceso de formación. Muchas de las curvaturas que nosotros vemos en un cerebro adulto
recién se están formando o terminando de formar en esa etapa. Cambios sociales, definitivamente, porque el enfoque que normalmente tenemos en la adolescencia o en la niñez es que le enfocamos mucho al cuidado de los padres. Sin embargo, en la adolescencia es como la atención a mi entorno. Entonces va a cambiar mucho su dinámica social. Y por otro lado, los cambios hormonales, ¿no? El típico, esos cambios de humor, ¿no? Estas rabietas que a veces dan o lloran de la nada. Entonces son cambios hormonales propios de la adolescencia. Entonces hay que entender que la adolescencia es una etapa clave para identificar los problemas de salud mental y tratarlos a tiempo. Sabemos que una etapa muy importante y vital es la de la niñez, porque muchos de los problemas que vamos a notar en la adolescencia vienen por cómo fue desarrollada su niñez, el tipo de desarrollo de apego, cómo fue la dinámica, estructuras, límites que se desarrollaron. Entonces, ahorita en la adolescencia muchos de ellos van a empezar a surgir, van a empezar a hacerse notar. Entonces va a ser importante cómo nosotros reconocemos diferentes situaciones o problemas, porque van a empezar a notarse en esta etapa. Por otro lado, también la adolescencia es una etapa donde se adquieren nuevos aprendizajes y fortalezas, entendiendo que su cerebro pasa de ya no solo aprender las cosas por repetición, sino porque yo puedo tener la capacidad ya de empezar a sacar conclusiones, de empezar a tener criterio propio. Entonces se van a dar muchos aprendizajes y se van a desarrollar muchas habilidades y muchas fortalezas. Y sobre todo aquí es donde se reafirman los esquemas mentales, que es la forma en que ellos van desarrollando sus propias creencias. Rápidamente vamos a mencionar un poco cuáles son estas características, ¿no? Que de repente ustedes lo han notado en sus adolescentes y van a darse cuenta que hay mucha preocupación por su imagen física. El Instagram ahorita y el TikTok son esos espacios donde la comparación se da, pero a 1000. Entonces, obviamente, voy a empezar a preocuparme si no me veo como la TikToker o la influencer tal, o si no tengo que tener la foto como ella se la toma. Y hay mucha ideación respecto a eso, ¿no? Por otro lado, también vamos a notar, esto se va a ver reflejado en temas de inseguridad, en cómo se visten, en cómo se desenvuelven, en todos en función de su perspectiva física, de la imagen. Por otro lado, también se enfocan en sí mismo, en lo que necesito, ¿no? De repente ya no pienso en lo que mi mamá quisiera, en cómo el entorno, sino también en lo que yo voy necesitando. Hay altas expectativas del entorno, ¿no? Ante las cosas, ¿no? Espero mucho del entorno, el típico, mi mamá no me entiende, mi papá no me comprende, ellos no saben lo que yo pienso, no saben nada, porque obviamente esperan mucho, aunque en teoría, incluso hasta internamente de pronto no saben ni lo que están queriendo, pero esperan mucho también del entorno. Hay muchos cambios de humor propios de los cambios emocionales, hay valoración grupal, ¿no? Cuestionan las órdenes. Aquí ya no es como, no vas a salir, te van a decir, ¿y por qué no puedo salir? ¿No? No vas a hacer tal cosa, ¿y por qué no puedo? Si la vez pasada, para el papá, y van a hacer todo su análisis para hacerte saber de por qué no estás, o por qué estás tomando esa decisión. Por otro lado, también van a haber búsqueda de nuevas experiencias, como el enamoramiento, empezar el consumo de alcohol, drogas, relaciones sexuales, y aunque nos horroricemos, la realidad es que las estadísticas nos hablan que incluso desde los 10 años comienza el consumo de alcohol, probar sus primeros cigarros, ¿no? Hay mucha influencia del entorno, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que su entorno va a mostrar y reflejar están asociados a las conductas que ellos van adquiriendo. Y por ende quieren probar cosas nuevas, ¿no? Así de repente no evalúan qué tan riesgosos pueden ser para ellos. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar un poquito hablando de cómo poder entender qué es un problema de conducta y qué es un trastorno de conducta, y para eso invito a gente. Hola. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Te escuchamos, pero Ok. no te vemos. Ahora sí. ¿Sí? ¿Me ven? Ahora sí. Sí. Ya, perfecto. Muy bien. Bueno, continuando con lo que ya había estado hablando y comentándoles un poco, Janet, vamos a hacer una delimitación. Si bien es cierto, al inicio de la presentación hablaron de conductas desafiantes, ¿ok? Veámoslo como lo que Janet nos dijo, desafiante en torno al desafío que involucra esta nueva etapa para el adolescente. No obstante, para poder delimitar bien, vamos a hablar de problemas de conducta
y trastornos de conducta, y primero vamos a hacer una delimitación de qué es un problema de conducta propiamente y qué es un trastorno de conducta, ¿de acuerdo? Los problemas de conducta van a estar relacionados a ciertas áreas de la vida del adolescente, ¿de acuerdo? Que era más o menos a lo que en algún momento Janet hizo mención de ciertos quehaceres, asumir ciertas responsabilidades en las cuales pueden tener ciertas disfunciones o ciertos problemas, ¿no? Entonces, allí es donde se hace referencia a comportamientos disfuncionales, ¿de acuerdo? Algunos quehaceres que quizás ya iban teniendo habituados a lo largo de la infancia, en la adolescencia vuelve a ver como una recaída, es decir, hay más reticencia a poder lograrlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entender que mi hijo va a tener ciertos problemas, por ejemplo, de disciplina, ¿no? Porque ya no está siendo tan disciplinado. Quizás en la infancia hacía las tareas solo o no necesitaba mucha ayuda, pero en la adolescencia las procrastina, las deja para último y tal, porque está teniendo otras prioridades que es real. En el adolescente una de las prioridades es el factor social, ¿de acuerdo? Como parte de la búsqueda de su identidad, ¿no? Puede acarrear justamente dificultades y déficits en el desarrollo académico, ¿no? Dificultades en la conducta, en las cuales va a tener cierto dificultades en el autocontrol. Van a haber muchas, como en la infancia, muchas rabietas, pero ya no van a ser tantas las rabietas, sino va a ser el tema de preguntarle al adulto, ¿y por qué tengo que hacer esto? ¿Y por qué? ¿No? Va a pedir un sustento, porque una de las razones que se va dando en la identidad del adolescente es justamente, ¿qué soy yo? Físicamente ya no soy un niño, ya no me veo como un niño, ya me veo más como un adulto. No obstante, el trato que yo recibo de los mayores hacia mí no es la de un, no es la de un adulto propiamente, sino que me hacen respetar ciertas reglas, tengo cierto ordenamiento en algunas áreas, entonces todavía eh, estoy en ese limbo. Y esa es una de las partes de la lucha que tiene el adolescente. Y los problemas de conducta no van a ser patológicos, ¿de acuerdo? En cambio, los trastornos de conducta son conductas que van dándose sistemáticamente a lo largo del desarrollo, ¿ok? Y que pueden ya empezar a manifestarse de manera más abrupta en la adolescencia propiamente, ¿ok? Entonces, pueden tener inicio en la infancia, sí, ¿no? Se va a observar en las dificultades de conducta, pero la conducta va a ser disfuncional y desadaptativa, ¿de acuerdo? No solamente va a haber problemas en algún quehacer, sino va a repercutir en gran parte de las áreas de la vida del adolescente, ¿no? Problemas en casa, problemas en el colegio, problemas con los pares, ¿de acuerdo? E incluso, ya vamos a ver más adelante, que puede haber también problemas ya con la justicia, con la ley, ¿ok? Siguiente. Entonces vamos a ver aquí los trastornos de conducta más comunes que se detectan en la adolescencia o al término de la infancia, ¿de acuerdo? El trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Si bien es cierto, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad no es solamente un problema de conducta, ¿de acuerdo? Y eso lo quiero dejar bastante claro, es un trastorno del neurodesarrollo, ¿de acuerdo? Es decir, la persona que tiene déficit de atención va a nacer con el déficit de atención, no es que se va a manifestar, ¿ok? Hay ciertas situaciones ambientales que van a hacer notar más cierta sintomatología. Dentro de la sintomatología más común en el déficit de atención son la inatención propiamente, la hiperactividad y la impulsividad, ¿ok? Esos son los tres síntomas que se sostienen tanto en la infancia como en la adolescencia, ¿vale? ¿Qué pasa si es que estos síntomas no son atendidos? La inatención, evidentemente, y es una de las razones por las cuales los niños pueden ir a consulta o a alguna, ya sea psiquiatría o a psicología, o a pedagogía o psicopedagogía, es justamente porque empiezan a tener problemas en el aprendizaje, tienen dificultades para concentrarse, tienen dificultades para sostener el tema de la concentración para hacer tareas, ¿no? Entonces empiezan a tener una merma en las notas y en las calificaciones, ¿de acuerdo? La hiperactividad, si es que no se trata, lo que va a conllevar es que no sostengo las actividades, porque la hiperactividad va a estar relacionada mucho al poder
tener recompensa. Entonces, yo voy a hacer las cosas en función de mi recompensa, muy ligada a la dopamina, que es un neurotransmisor que nos genera agrado, nos genera felicidad a todos nosotros, ¿de acuerdo? Pero el déficit de atención en particular se maneja más por allí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar si es que la hiperactividad no se trabaja? Lo que va a pasar es que va a haber alteraciones en el aprendizaje porque estoy aprendiendo esto, pero también me gusta esto, entonces no me focalizo y estoy saltando por varias cosas, ¿no? Como ahí y el problema de poder sostener actividades en general. Me gusta el fútbol, pero ya no me gusta el fútbol, ahora me gusta el básquet. Entonces, y estoy saltando en actividades y no las sostengo, ¿vale? Y finalmente la impulsividad, que yo creería que es una de las partes más importantes, pero dejadas de lado muchas veces cuando se trabaja con déficit de atención o en general cuando no se ha diagnosticado y tal, es los problemas en las relaciones interpersonales. El déficit de atención sufre mucho en torno a las relaciones interpersonales porque la impulsividad lo va a llevar a ser impertinente, ¿ok? Va a decir cosas fuera de lugar y no con la intención de querer herir, pero termina hiriendo muchas veces a las personas. Hace cosas con quizás una intención más positiva, si es que lo analizamos, pero a vista general puede ser desatinado, ¿de acuerdo? Entonces lo que va a suceder allí es que va a empezar a tener aislamiento social, pero no por la misma persona, es decir, no es que el déficit de atención se va a aislar, sino que el entorno, por ser desatinado, por ser impertinente, va a terminar alejándolo, lo va a aislar, ¿de acuerdo? Y eso va a ser uno de los grandes sufrimientos del déficit de atención. Por otro lado, también tenemos al trastorno negativista desafiante. Entonces, ¿qué nos involucra el trastorno negativista desafiante? Empieza ya desde los 8 o 10 años y la característica principal, como bien dice el nombre, es que va a desafiar mucho a la autoridad. Pero no es solamente un desafío que podría aparecer también a tempranas edades, entre los 3 a 5 años, o propiamente el desafío que presenta el adolescente, sino que este desafío va a ir en torno a discusiones, altercados persistentes. Y no solamente va a ser una discusión, sino que la ira va a ser cada vez mayor, ¿ok? Y una de las características más importantes aquí es que las personas o los adolescentes o niños que tienen el trastorno negativista desafiante tienden a ser rencorosos y vengativos. Es decir, que lo que no lograron lo van a sostener y van a empezar a tener comportamientos alrededor para poder vengarse de no haberse salido con la suya, de no haber obtenido lo que querían. Y van a tender a mentir, van a tender a ser hostiles, ¿no? Y esto va a conllevar a tener problemas justamente en casa, justamente con las autoridades del colegio, ¿no? Podrían ser niños o adolescentes que van a necesitar de acompañantes terapéuticos, por ejemplo, en el colegio, ¿no? O podrían también ser, por la conducta en sí, ver que ya no van a ser aceptados en ciertos colegios y van a tener que estar saltando de colegio en colegio. Y también van a ser o van a tener problemas interpersonales, ¿no? Va a haber mucha lucha, mucha disputa, y eso a la larga ocasiona otra sintomatología más, ¿no? Que ya podría ser ansiedad, depresión en el tiempo, ¿de acuerdo? Siguiente. Y finalmente tenemos al trastorno disocial, ¿no? ¿Qué es el trastorno disocial? Básicamente vamos a ver que estas personas ya no solamente van a tener la conducta desafiante o van a simplemente tener discusiones. No, estos van a romper abiertamente las normas de convivencia. Es decir, no las van a respetar. Va a haber un irrespeto abierto, ¿ok? Y no va a haber culpa frente a ello. ¿Estamos de acuerdo? No, no tienen esa capacidad de empatizar con el otro, ¿ok? Porque no lo sienten, no lo ven. De hecho, también hay bases neuronales justamente para ello, ¿ok? Eh, puede haber conductas en las cuales va a haber agresiones frente a animales y o personas también, ¿no? Eh, van a tender a tratar de generar todo para sí mismos, es decir, lo que yo quiero obtener no interesa contra quién o sobre quién tengo que ir, el beneficio tiene que ser netamente para mí, ¿ok? Entonces,
dejo de lado el resto, ¿bien? Por ende, va a empezar a tener problemas con el entorno inmediato, ¿ok? Va a aparecer problemas que van a perjudicar a otros, ¿no? Y quizás van a empezar a tener problemas en el colegio, porque puede haber evasiones, puede haber faltas, va a haber falta de respeto clarísimo frente a la autoridad, ¿no? Va a haber problemas en casa, porque va a haber también las mentiras, va a haber el tema de sacarle la vuelta a los papás, ¿no? Puede aparecer problemas de drogas a temprana edad, ¿no? Problemas de pandillaje también a temprana edad, ¿no? Y eso justamente puede ocasionar a llevar problemas ya con la justicia, ¿no? Como tenemos acá el centro de reformatorio de Maranguita, por ejemplo, que son justamente para muchos de los casos que van allí, tienen justamente un trastorno disocial. Bueno, entonces, no los queríamos asustar. Sé que es información bastante densa y que de pronto ustedes han usado la información que empezamos a mencionar para identificar ciertas características que de pronto alguno de sus adolescentes hayan tenido. Entonces, vamos a mencionar un poquito ahorita respecto a qué hacer frente a ese tipo de situaciones. De repente, mi hijo no tiene un trastorno como tal, de repente tiene un problema, ¿no? Que es algo mucho más manejable, y si es un problema, súper bien, porque va a requerir mucho de la intervención de los padres para poder regular muchas de las cosas, comportamientos. El modelo de disciplina positiva nos menciona que una mala conducta o un mal comportamiento es una habilidad que falta desarrollar. ¿Quién se lo va a enseñar? Pues los adultos, los papás, las personas que estamos en su entorno. Entonces, el enfoque que vamos a darle un poco a este proceso de intervención va a ser eso, entendiendo que mi hijo o mi hija tiene habilidades por desarrollar y que necesita trabajarlas, y que de repente yo como adulto tengo que aprender primero yo para poder enseñárselos a ellos, ¿no? Y si ya me voy dando cuenta que a pesar de mis esfuerzos no logro obtener el resultado que quisiera, o de repente ya siento que hay mayores dificultades, pues va a ser importante que busquen ayuda profesional. Ahorita lo que hemos querido hacer es darle una gama de las situaciones que podrían estar enfrentando de repente para que más o menos trate de ubicarse en uno de ellos. Y ahora vamos a hablar un poquito respecto a qué hacer, ¿no? Primero que nada, algo que yo siempre sugiero es identifica el entorno que frecuenta tu adolescente. Identifica y reconoce conductas, empieza a notar los cambios que tiene, empieza a notar sus estados de ánimo, ¿no? Yo sé que a veces algo muy natural hacer es, no sé, pues, como lo ven siempre en su cuarto y en la computadora y solo juegan videojuegos, no notamos que pueda estar surgiendo en ese momento. Entonces, algo que a veces incluso yo siempre le recomiendo a los papás es invita a sus amigos a tu casa. Dicen, no, pero son unos malandrines, me van a hacer desorden, me van a comer la comida. Sí, pero es la mejor forma de que tú puedas saber de qué hablan, quién es ese grupo de personas con las que se relaciona, cómo son, ¿no? A nivel emocional, de qué tipo de conversaciones tienen, qué hobbies tienen, porque ese va a ser el lugar donde vas a tener información. Yo sé que por naturaleza los adolescentes van a querer como no querer estar cerca a ti, no estar junto a ti, no querer involucrarte en alguna actividad que donde estén ellos, pero honestamente es necesario a veces intentar saber, y aquí hay que ser muy creativos para tratar de, no sé, decirle, mira, invita a tus amigos a la casa, vamos a hacer pizza, vamos a comprar una pizza, o por qué no vienen a ver una película, o el partido, o el concierto de K-pop de tal artista, y darles estas opciones porque ustedes necesitan saber qué está pasando, necesitan saber qué está pasando en su entorno. Lo siguiente es conversaciones sinceras y firmes al hablar de lo que ha sucedido. Están dando cuenta que van a haber muchas problemáticas, y algo que incluso en algún momento probablemente vamos a conversar en otra charla, es cómo tener esas conversaciones incómodas, ¿no? Cómo le hablo de sexo a mi hijo, de alcohol, de drogas, métodos anticonceptivos, y todas esas conversaciones que los papás no quieren tener porque no nos enseñaron, ¿no? De pronto mis papás al menos no me hablaron de eso, y que uno tuvo que aprenderlo. Y ahorita con los medios de comunicación, pues se hace mucho más complejo porque ellos hacen un mundo. Entonces vienen a la psicóloga y nos cuentan todo lo que han aprendido como, y a veces es información tan dispersa y tan diversa, pero es importante que ustedes tengan conversaciones sinceras y firmes. Si de repente tienes que contarle tu propia experiencia, mira, de chiquito a mí también me pasaba eso, mi mamá hizo esto y qué sé yo,
Si puede ayudar y complementar, chévere. Lo otro es que tienes que establecer límites, acuerdos y consecuencias. Tu hijo ya está en la capacidad, tu hija ya está en la capacidad de determinar cuál es la consecuencia que quiero tener. Sé que hablar de límites, sé que hablar de acuerdos y consecuencias es más grande y ya también vamos a tener un espacio para poder hablar netamente de eso. Pero los límites son esas formas de cuidado de nuestro adolescente. Muchas de esas cosas no las va a entender, ¿no? Como el uso del celular, las salidas y todo eso que son importantes, pero también asumir responsabilidades en casa. Por otro lado, escucha activa para conocer el mundo de tu adolescente, conocer y entender su contexto y construir juntos normas de convivencia, además de generar espacios de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ahorita ellos están aprendiendo todo de los celulares. Entonces, si tú no lo escuchas, si no, de repente dice, mamá, mira, la vez pasada que me dijo un adolescente, sí, yo creo que soy demisexual. Dije, ya, cuéntame, ¿cómo así? ¿De dónde lo aprendiste? A ver, ¿dónde leíste o escuchaste esa frase? Pero ¿qué es lo que a veces hacen los papás? ¿Dónde están leyendo esas tonterías? No, que eso es mentira, que eso no va. Entonces, obviamente lo que hacemos con eso es rechazar y hacer que tu adolescente ya no te quiera contar, ¿no? Porque finalmente esos son espacios en los cuales van a fomentar el que tú sepas de dónde está adquiriendo información y la construyas junto a tu adolescente, ¿no? Tú sabías que esto pasa así, tal. Por ejemplo, para el consumo de marihuana, siempre me dicen no, y es más, ellos me traen así sus investigaciones de que no sé, y yo también les saco las mías, y digo, mira, vamos a ver qué te parece si leemos estas también, a ver qué nos dice. Y construimos información que les pueda ser clave para ellos, porque eventualmente ellos van a tener que tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, estos 3 puntos son muy importantes de que ustedes vayan construyéndolos, sean creativos, busquen opciones, alternativas, pregunten a otras mamás, otros papás que tengan hijos adolescentes, pero si a pesar de estos esfuerzos se van dando cuenta que ya las conductas siguen siendo repetitivas o siguen siendo mucho más disfuncionales, empiezan a afectar en mayores dimensiones, sean vínculos, colegio, profesores, amigos y todo lo demás, busquen ayuda profesional. Y el primer paso para nosotros cuando nos encontramos frente a una situación como esas, es hacer una evaluación para identificar, a ver, ¿qué es esto? ¿Es un problema? ¿Es un trastorno? ¿Por qué? Porque en esta edad ya podríamos notarlo y por ende con ello podemos gestionar una línea de tratamiento más efectiva orientada a lo que tu adolescente necesita. Normalmente en estos procesos yo al menos solicito el involucramiento de los padres, porque eso nos ayuda a trabajar de manera integral y en algunos casos, si es necesario, involucrar psicólogos del colegio, tutores, ¿no? Porque hay cierta información que necesitamos construir juntos a beneficio del adolescente, ¿no? Sobre todo. Y por otro lado, de repente tú dices, no, todavía no, mi adolescente está una mansa paloma, obedece todo y hace todo con una sonrisa en la cara, genial, ¿no? Te podemos dar algunos lineamientos de cómo también poder prevenir ciertos tipos de conductas, ¿no? Porque ellos están en este proceso y es una estructura en la cual es alinearse. Y esa estructura se la dan en casa, ¿no? Yo sé que a veces algunos papás nos traen como a los psicólogos para nosotros arreglárselos. Pero claro, nosotros podemos estar 1 hora a la semana y ¿qué pasa todas las otras horas que están con los papás? Por eso es que involucramos a papás, para trabajar en conjuntos, ¿no? Entonces, si todavía tú quieres ser precavido y dices, no, yo quiero aprender cómo ser papá de un adolescente, ok, genera espacios seguros de escucha y de conversación, ¿no? Fomenta espacio, de repente, no, mi hijita no quiere hablarme. Y claro, si les generamos, por ejemplo, ¿no? La típica repregunta, los chicos nos dicen, pero mi mamá se cree una policía que quiere investigarme todo. Pero si de repente yo le pongo una película, imagínate, ya tú la ves primero y ves que habla un poquito del tema de drogas, vamos a ver una película. Y de ahí fomentar ese espacio de, mira, ¿qué piensas de eso? ¿No? De repente en tu colegio has visto que de repente ya hacen esto, ¿no? Sí, por ahí te han ofrecido, pero a razón de un tema, ¿no? Entonces generar esos espacios, búscate ideas, de repente acompáñalo yo veo muchos papás en esos espacios donde bailan K-pop, porque van con sus hijos a ver qué está pasando ahí, ¿no? Qué se da en ese entorno, y eso genera que se den conversaciones, ¿no? Para tratar de entender. Lo siguiente es regulación emocional. Y para ello somos los adultos los que tenemos que aprender y enseñarles, porque ellos están en medio de una crisis hormonal, psicológica, fisiológica, mental, emocional, de todo. Y entonces nosotros les enseñamos cómo regular. Entiendo que estás frustrado, entiendo que estás... Y eso es otra, la validación.
que estás molesto, pero ¿qué te parece si optamos por estas vías cuando tú te sientas molesto? De repente necesitamos implementar deporte a tus actividades porque de pronto sientes mucha ira. Ok, ¿qué te parece si yo te acompaño y buscamos un deporte que se alinee a lo que tú quieres, a lo que tú quieres desfogar de repente en tu día a día, ¿no? O si quiere llorar, no limites su llanto. Y ok, estoy aquí contigo, llora conmigo, yo te acompaño, yo estoy contigo hasta que en algún momento me lo puedas comentar, ¿no? Eso va a ser muy importante porque eso genera puentes. Limitar una emoción, invalidar una emoción solo genera separación. Y no es lo que queremos, especialmente si hay problemas de conducta, no nos ayuda en los procesos, al menos a nosotros desde nuestra perspectiva. Lo siguiente, comunicación asertiva. Seamos asertivos. Si sientes que en ese momento no estás listo emocionalmente para comunicar algo, pues espérate, dile, hijo o hija, voy a conversar contigo de esto cuando esté calmado, cuando esté calmada, y busca un espacio para eso. Contratos de contingencia, establecer límites, establecer consecuencias, cuáles van a ser nuestros acuerdos y qué va a pasar si esos acuerdos no se cumplen. Y por otro lado, reforzamiento, reconoce sus esfuerzos, sus avances, así sea chiquitito, ¿no? De repente de las actividades que le dice de 3, hizo 2, ya, lo hizo, ¿no? Así lo haya hecho con cara de palo de 2 metros, igual, oye, hijo, bien, ¿no? Bien que lo hayas hecho. Y acompañen las recaídas. Recaídas hablamos de cuando ellos vuelven a ciertos patrones de conductas, porque puede ser que a veces por su propia influencia del contexto, pues vaya a darse, no es normal, pero acompáñenlos en ese proceso de volver un poco a esos patrones de conducta más saludables. Ok, entonces, entramos al tiempo de preguntas y respuestas. No sé si Gina por ahí nos puedes ayudar. Si alguno de ustedes tienen alguna duda, tiene alguna pregunta, nosotros, gente, les vamos a estar muy felices de poder ayudarles, un poco clarificando la información que les hemos dado. Sí, bueno, gracias, Janet y Hendel. Ha sido información súper ilustrativa, porque creo que la información que dio Hendel fue para, bueno, darte cuenta y sincerarnos si realmente son conductas naturales propias de la adolescencia o son conductas más que vienen a raíz de un trastorno y que probablemente han sido arrastradas desde más chiquitos, ¿no? Y que ustedes conocen a sus hijos y a sus hijas y van dándose cuenta, ¿no? Y bueno, los escuchamos. Pueden hacer preguntas por el chat o quien se anime también puede hacer alguna pregunta. Creo que Tenemos sí, una pregunta de Jocelyn que dice, ¿cómo acompañar a mi hija si veo que el colegio no recibe el entendimiento que esta etapa requiere, ¿no? Ella tiene 11 años y ya cuestiona muchas cosas, sobre todo el trato que recibe de su profesora. En esa etapa sí es muy importante que los padres intervengan, de pronto tratando de entender un poco cómo es la dinámica del colegio, ¿no? Porque ahí va a ser importante porque si no vas a tener que hacer ciertos ajustes en casa para ayudarle a entender un poco esa dinámica y que probablemente no vaya a cambiar, pero sí es importante que preguntes, de repente pregunta a los profesores, a las tutoras, a los psicólogos, ¿no? ¿Cómo están manejando este tema? Y que es válido, el cuestionamiento es propio de un adolescente, ¿no? Y que no lo hacen necesariamente por un tema de rebeldía, a veces van a querer saberlo. Entonces ahí acompaña, ¿no? Es decir, ¿qué te parece si vamos a una reunión con tu profesora o con tu psicóloga y ver de qué manera poder entender esto para que nos oriente? Vamos a terminar cerrando y explicando un poco el proceso de evaluaciones psicológicas que existen de manera súper rápida para que ustedes puedan ver cómo es que se pueden dar solución a estos trastornos de los cuales ha hablado Hedel y también cómo es que se puede dar solución a aquellas conductas desafiantes que no necesariamente recaen en un trastorno. Ahí está, tipos de evaluación. Bueno, les comentamos de manera breve un poco esta primera parte. Este es un nuevo servicio que estamos implementando como parte de Recreo y queremos comentarles un poquito que parte de reconocer y empezar a abordar este tipo de situaciones, algo que nos ayuda mucho a nosotros a poder tener un tratamiento o hacer una línea de tratamiento en función de lo que identificamos son las evaluaciones psicológicas, ¿no? Entonces, ahora lo que buscamos básicamente es brindarles un poco de información, en el caso que ustedes lo requieran, y de los tipos de evaluaciones que tenemos, ¿no? Que en este caso sería la evaluación de afecto y personalidad, que es la que nos ayuda un poco a entender y obtener información sobre cómo una persona maneja sus emociones, cómo son sus patrones de pensamiento y los comportamientos característicos. Eso es normalmente para identificar el estado emocional, pero más de tipo conductual
de una persona. Por otra parte, tenemos una evaluación psicológica integral que buscamos que en este tipo de evaluación los aspectos que se evalúan están enfocados a emociones, pensamientos, comportamiento, personalidad, habilidades cognitivas y cualquier problema psicológico o trastorno presente. Cada una de ellas tiene como notan, alguna diferencia en la realización, en el número de sesiones. Y por otro lado tenemos la evaluación neuropsicológica, que es una evaluación mucho más completa y que lo que buscamos aquí a través de este tipo de evaluación es realizar diagnósticos y comprender dificultades a nivel cognitivo emocional asociadas a trastornos neurológicos, trastornos mentales y trastornos del neurodesarrollo. Entonces, es uno de los nuevos servicios que estamos brindando en Recreo y queríamos comentárselos. Igual sí me interesaría de repente que de manera breve, Hendel, nos puedas mencionar de pronto para qué nos ayudaría un poquito, ¿no? En el tema conductual, justo que hemos estado hablando ahora, ¿cuál ese tipo de evaluaciones sería de pronto lo más recomendable en función de, no sé, si es un problema de conducta o si es un trastorno? De repente tengo algunas dudas y no sé cómo hacerlo. ¿Qué nos podría ayudar mejor? Si yo empiezo a ver ciertas conductas que de una u otra manera están presentando una dificultad para el funcionamiento de mi hijo, ¿no? Inicialmente podría partir o sugerir una evaluación psicológica, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando hablé acerca del déficit de atención, por ejemplo, el déficit de atención no solamente se va a poder evaluar ciertas funciones que la evaluación psicológica mide, sino que yo voy a necesitar, como les mencioné, el déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, la persona que tiene déficit de atención nace con él, ¿de acuerdo? Entonces, hay ciertas funciones cognitivas implicadas en este trastorno y la principal o la que más se ve es la atención. No obstante, muchas de ellas se van a ver en ciertas conductas, ¿de acuerdo? Y en eso hay que evaluar las funciones ejecutivas, como por ejemplo la capacidad de priorizar, organizar, jerarquizar las actividades, ¿de acuerdo? El tema de la personalidad, cómo se va, el déficit de atención se va como, como una enredadera, va ligada a las conductas que uno va teniendo y uno va formando su personalidad en torno al déficit de atención. Entonces es importante evaluar todas estas áreas justamente para poder delimitar, porque hay muchas conductas que pueden ser, mi hijo es inatento, pero realmente tiene déficit de atención, por ejemplo. Entonces, en esos aspectos sí sería importante hacer una evaluación neuropsicológica, por ejemplo, ¿no? Ok, muchas gracias. Bueno, y vamos a, como para cerrar, vamos a comentarles un poquito los precios de estos paquetes. Como les comentó Janet, son paquetes que hemos hecho en base a los trastornos que pueden ir. Y qué importante es hacer estas evaluaciones para poder realmente darle solución a lo que realmente tienen, ¿no? Porque no necesariamente es un trastorno, de repente es alguna dificultad de otro tipo que puede estar relacionada a la familia y a diferentes cosas o propias de la adolescencia, ¿no? En la evaluación mínima, la evaluación de afecto y personalidad, normalmente los precios regulares son 600, pero por un tema de promoción y porque estamos lanzando este paquete con un pack de una batería de evaluaciones, está a 480. La evaluación psicológica integral también está en descuento. Y la evaluación neuropsicológica, de la cual habla Hendel, que son como una suerte de 7 exámenes aproximadamente, para cubrir todos los espectros, también está en descuento, ¿no? Por otro lado, en Recreo tenemos también evaluaciones psicológicas independientes, tenemos también una sesión inicial de introducción. Ustedes pueden preguntar por esta sesión de introducción, que es primero una conversación como de 45 minutos donde podemos tratar de entender el problema que están pasando y poderle dar solución o canalizar a través de otro tipo de herramientas, ¿no? Y bueno, estamos felices de, realmente, como dijo Janet, de que se hayan podido conectar un gran número de familias, ¿no? Este es el primer paso, quiere decir que tienen la intención de dar seguridad, ¿no? Y Lisette, nuevamente, gracias por la apertura que has tenido con tu caso en particular. Normalmente pensamos en Recreo como
como ese hermano mayor que está viendo una situación en su familia que a veces no necesariamente son los padres, ¿no? Porque los padres pensamos a veces que lo estamos haciendo bien y no necesariamente nos damos cuenta de esto. Y gracias por abrirte con nosotros. Igualmente con todos los padres que ya tienen la iniciativa y la conciencia de darle solución a algún tema en particular que tiene con sus hijos, agradecerles también la participación y bueno, decirles que estamos en Recreo para servirlos.